Que la paz de Dios sea con ustedes. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Daniel. Daniel capítulo 9. Dice la palabra del Señor del verso 20 al final. Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión del principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Lo que acabo de leer en esta mañana, hermanos, es, diría yo, hermanos, una de las profecías más grandes que hay en la Biblia. Es una profecía, hermanos, que tiene un tremendo contenido. En palabras tan cortas, tan resumidas, Dios, hermanos, le revela al profeta Daniel la trayectoria, lo que está profetizado, lo que le viene al pueblo judío. Pero dentro de toda esa profecía, hermanos, lógicamente nos incluye a nosotros. Incluye el final de la historia y la consumación de todas las cosas, y vamos a ir paso a paso en enseñanza de esta mañana. Más adelante, tal vez ahora, hermanos, yo no voy a estar hablando de datos específicos ni de fechas específicas, aunque podremos hacer un cuadro muy interesante, hermanos, acerca de fechas y datos que pueden ser muy interesantes. Sin embargo, vamos a ver algo muy importante en esta hora. Daniel, hermanos, es un profeta, es un profeta, hermanos, que existió durante la cautividad babilónica. Ustedes saben, hermanos, que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Estando cautivo en Babilonia, hermanos, Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías que Israel, hermanos, iba a estar cautivo en Babilonia durante 70 años. Eso, hermanos, fue una profecía muy clara, y por medio del profeta Jeremías, Dios dijo 70 años de cautividad. Pero también el Señor había profetizado, hermanos, que al final de los 70 años, dice que iba a despertar su buena palabra en ellos, iba a despertar espíritu de oración, y después de despertar espíritu de oración y despertar su palabra en el remanente, porque no todos iban a regresar, sino que el remanente. Y también vamos a destacar algo importante en todo esto, hermanos. Dios, hermanos, siempre enfoca los valores de su palabra, su revelación, a el remanente. Dios no tiene interés, hermanos, de orientar la profecía a gente que a Él no le interesa. Siempre vamos a hablar del remanente de su pueblo. Para Dios, hermanos, la historia tiene valor cuando está su pueblo de por medio. Cuando no está su pueblo de por medio, hermanos, a Dios no le interesa la historia de este mundo. El mundo tiene su propia historia, pero para Dios, hermanos, para la Biblia, para la profecía, hay importancia, hermanos, cuando está en escena el pueblo de Dios, cuando está presente el remanente, el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, después de 70 años de cautividad babilónica, Israel, hermanos, regresa así como Dios lo advirtió. Y Daniel es uno, hermano, de los que estando en cautividad, pues ya no se incluye a Daniel, hermano, dentro de los que regresaron. Pero él está allí, hermanos, y él, al igual que todo el remanente, hermanos, invocan a Dios y piden a Dios y ruegan a Dios.
Y dice aquí, hermanos, si ustedes leen toda la historia, estaba Daniel, hermanos, dice, rogando por su pueblo, rogando porque Dios se acordara, porque los 70 años ya casi estaban por terminar. Y viene Dios, hermanos, y le da a Daniel una de las profecías más tremendas que pueden haber. Bueno, tal vez, hermanos, al final de los 70 años, hermanos, cuando el pueblo de Israel termina la cautividad, comienza esta otra etapa de profecía. Pero viene Dios, hermanos, y le dice a Daniel, y si ustedes leen en el versículo 20, dice, hermanos, que estaba confesando su pecado, casualmente, poniéndose a cuentas. Ese fue el espíritu de oración precisamente que Dios despertó en el remanente, porque Daniel, al igual que Misael, Ananías y Azarías, todos ellos eran, hermanos, parte de un remanente que estaba esperando, hermanos, su regreso, su restauración, su regreso otra vez a Israel. Y luego dice, hermanos, aquí la palabra del Señor, y aún estaba hablando, dice, en oración cuando vino, estoy leyendo verso 21, y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. En otras ocasiones, hermanos, hemos enseñado cómo Gabriel, hermanos, el arcángel Miguel, es siempre puesto en las escrituras, en la profecía, hermanos, como el príncipe del pueblo de Israel. Como quien dice, es el ángel, hermanos, que Dios le tiene asignado al pueblo de Israel. Él es el que interviene, hermanos, en los momentos más difíciles del pueblo de Israel. Tal vez para que lo entendamos un poco, pásese ahí el capítulo 12, verso 1. Vean cómo dice. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Miguel, hermanos, es el ángel, Miguel es el ángel, hermanos, asignado para Israel, pero Gabriel es el ángel, hermanos, asignado para la revelación de la palabra. Así es la interpretación. Y luego dice, hermanos, aquí, en el verso 21, y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión del principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Es lo que les decía, hermanos, que Gabriel, hermanos, es el ángel que lleva la revelación. Y luego dice, verso 24, verso 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí comienza, hermanos, a narrar en palabras, hermanos, tan resumidas, tan concretas, hermanos, la historia, la revelación, todo, hermano, lo que tiene una gran importancia para el pueblo judío. Es la totalidad, es todo. Encierra todo, hasta el final del milenio, hasta el inicio, si ustedes quieren verlo así, el principio de la eternidad, el principio de la eternidad. Miren cómo dice la palabra. Dice, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Oigan, hermanos, ¿para qué van a servir esas semanas proféticas? Para poner fin al pecado, para terminar la prevaricación, dice, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Acuérdense que la justicia perdurable solo es en el milenio. Para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. La visión y la profecía se sellan cuando ya no tienen más objeto. O sea, hermanos, cuando leía la profecía, cumplió su misión, entonces, hermanos, viene, se sella, se cierra, y esto, como quien dice, se guarda porque ya no tiene más importancia. Entonces dice, hermanos, que son 70 semanas para que suceda todo eso, y luego dice, y ungir al santo de los santos. Es cuando Jesús es declarado rey para toda la eternidad. Por eso les digo, hermanos, miren, en esta profecía tan resumida, donde ya van a ver ustedes, hermanos, que sin revelación no podemos entender nada. Porque toda la palabra de Dios necesita revelación, especialmente, hermanos, lo que es profecía. Entonces dice, hermanos, y ungir al santo de los santos. Aquí está, eso es todo, hermanos. Ahí pareciera, hermanos, que está dando nada más el resumen de todo lo que va a suceder. 70 semanas, dice, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y ungir al santo de los santos. Miren, hermanos, así, en pocas palabras, llanamente. Aquí, hermanos, Dios le revela a Daniel cuál es la historia. Son 70 semanas.
Pero lo grande de la profecía, hermanos, comienza a hacerse, hermanos, cuando comienza a explicar cosas maravillosas, hermanos, que nosotros podemos ver cómo se cumplieron literalmente. Vean, dice, hermanos, sabe pues, dice, y aquí comienza a hacer un pequeño desglose de la profecía. Sabe pues, dice, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Mire, hermanos, es increíble. En un par de versículos hace un resumen, hermanos, de cosas tan grandes que quiero explicar, hermanos, tal vez no en muchos detalles, pero sí paso a paso. Dice, hermanos, sabe y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. La salida de la orden, hermanos, para edificar Jerusalén, la podemos leer, si ustedes quieren, véanlo. Estamos en el capítulo 2 de Nehemías. Estamos en el libro de Nehemías, en el capítulo 2, verso 1, y quiero que le pongan atención, hermanos, porque a partir de esta fecha, usted puede contar meticulosamente. Le digo, hermanos, que no voy a entrar en detalles ahorita. Posteriormente, hermanos, yo puedo pasar un detalle, hermanos, de fechas, pero a partir de esta fecha que estamos leyendo, hermanos, los días se cumplieron literales. Tal vez, hermanos, para poder comprender la profecía, es importante entender, hermanos, que cuando aquí se habla de semanas, no está hablando de semanas de días. Porque imagínense, hermanos, que si fueran semanas de días, 70 semanas se hubieran cumplido, hermanos, ¿qué? En menos de, en un poco más de unos cuantos años. Y no vino el Mesías en unos cuantos años, en 2, 3 años no vino el Mesías. Y Daniel, hermanos, estaba aquí profetizando muchos años, como 60 y pico de años antes de que saliera esta orden. Quiere decir, hermano, de que Daniel estuvo profetizando esto aproximadamente como 58 años, aproximadamente, antes, hermanos, de que se diera la orden para edificar Jerusalén. Ahí está lo importante de la profecía. Es una tremenda profecía, porque Daniel, hermano, lo profetizó mucho tiempo atrás, antes de que esto sucediera. Pero entonces quiere decir, hermanos, que la profecía hay que entenderla, que no se está hablando de semanas de años, no semanas de días o semanas corrientes, sino que habla de semanas de años, y aquí sí concuerda exactamente con la historia. Dice la palabra de Dios, hermanos, entonces leamos en Nehemías capítulo 2, verso 1, dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a la ciudad. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Dejemos aquí, hermanos. En esta fecha, y fíjense, hermanos, que es interesante cómo Dios se cuida, hermanos, hasta dar un detalle perfecto. Dice: en el mes de Nisán,
que es, hermanos, entre marzo y abril, dice, en el año 20 del rey Artajerjes. Al decir el año 20 del rey Artajerjes, hermanos, miren, está dando una fecha casi precisa, que son aproximadamente 445 años antes de Cristo. Quiere decir, hermanos, que aquí se está dando una fecha bien precisa y bien específica. Entonces la profecía de Daniel, hermanos, comienza allí, 445 años aproximadamente antes de Cristo. Porque si ustedes leen la profecía de Daniel, ahora volvamos a Daniel, hermanos, dice, hermanos, en el verso 23, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Quiero explicar, hermanos, el por qué se menciona 7 y por qué luego 62. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, dice, desde la salida de la orden, hermanos, le fue dada a Nehemías en esa fecha, y por eso es que la fecha aparece registrada aquí en el libro de Nehemías. Esto es importante que lo entendamos. En esa fecha, hermanos, fue dada la orden. Pero también hay algo importante, hermanos, que es bueno saber para que no se nos crea confusión en cuanto a la profecía. Si ustedes leen el libro de Esdras, también hay otra restauración. Y puede haber, hermanos, alguna confusión que alguien trate de aplicar lo que pasó con el libro de Esdras, con la profecía de Daniel, pero aquello no tiene que ver con esto. Porque Esdras, hermanos, él también fue comisionado, pero para ir a restaurar el templo. Y hay diferencia entre el templo y Jerusalén. Por supuesto, Jerusalén, hermanos, contiene el templo, pero la reedificación del templo es otra cosa, que está anunciado, hermanos, incluso en el libro de Zacarías, Ageo, cuando se habla, hermanos, del templo de Zorobabel. No voy a hablar de eso, hermanos, porque eso es otra cosa. Pero la restauración que hizo Esdras, hermanos, se refiere al templo y no tanto, hermanos, a la santa ciudad. Pero aquí, hermanos, se está diciendo algo que ya van a ver ustedes que no deja lugar a dudas, no hay confusión. Si ustedes leen todo el libro de Nehemías, se van a dar cuenta de algo muy singular. Dice, hermanos, que por ahí había un amonita, hermanos, llamado Zambalat, y unos samaritanos, hermanos, que les hicieron la guerra. Y cuando Nehemías llegó, hermanos, para reedificar la ciudad y sus muros y sus puertas, como ustedes vieron, hermanos, que le fue a pedir permiso al rey, les hicieron la guerra, fueron amenazados de muerte. Y miren, hermanos, dicen que ellos tenían que estar edificando con la espada en la mano y con el ladrillo en la otra. Y miren, hermanos, con amenazas de muerte. Y fue edificado, hermanos, en medio de mucha angustia, en medio de mucha aflicción, fueron edificados los muros de Jerusalén. Ahora, vean cómo concuerda eso, hermanos, con la profecía de Daniel. Vean, estamos, hermanos, en el capítulo, siempre estamos ahí en ese párrafo que estamos leyendo, en el verso 25, dice, hermanos, sabe pues y entiende, dice, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, vea que no dice el templo, Jerusalén es la ciudad, dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza, ¿verdad que no se refería al templo? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos, ¿qué dice? Angustiosos. Miren, hermanos, qué perfecta la profecía. Porque eso fue exactamente lo que le tocó vivir a Nehemías. En medio de muchas luchas y muchas angustias, edificaron la plaza y el muro. Quiere decir, hermanos, que hasta aquí los judíos, hermanos, sabían esta profecía. Y les quiero contar algo, hermanos. Esta profecía, hermanos, es tan clara que hay ciertos aspectos que sí necesitan mucha revelación, pero hay otras cosas que se entienden muy claro. He leído yo, hermanos, muchos libros que se han escrito, hermanos, acerca de la semana 70 de Daniel. Y muchas personas hacen números, por eso, hermanos, sacar números tal vez no sea lo más complicado. Muchos han hecho sus numeritos, hermanos, y hacen cálculos matemáticos casi perfectos, hermanos. Y los judíos eso lo sabían perfectamente bien. Calcular, hermanos, por qué dice 7 semanas, por qué luego habla de 7 semanas y luego de 62 semanas, que dan un total de 69 semanas, pero la palabra de Dios dice 70 semanas, pero hay una semana que está pendiente y eso no se ha cumplido. Pero lo importante, hermanos, es que nosotros interpretemos ahorita las primeras 69 semanas. Entonces, hermanos, volviendo otra vez a Daniel, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, estoy leyendo en el verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
Hay algo importante aquí que hay que notar, hermanos, muy importantísimo. Y es por qué, hermanos, aquí se le llama Mesías príncipe. ¿Por qué no simplemente dijo Mesías? ¿Por qué no dijo desde la salida de la orden hasta el Mesías, hasta la venida del Mesías? Habrá 7 semanas y 62 semanas, que daban un total de 69. ¿Por qué no dijo simplemente así, sino que aquí añade algo y dice hasta el Mesías príncipe? Y aquí, hermanos, estas son las cosas que sí necesitan interpretación, necesitan revelación. Pero, tal vez dejando atrás, para terminar y concluir, hermanos, con lo que pasó con Nehemías, si usted lee todo el libro de Nehemías, hermanos, se van a dar cuenta cómo los enemigos los asediaron. No voy a leer de eso. Hasta llegaron a decirle un día a Nehemías: mira, hoy esta noche te vienen a matar, escóndete en el templo, enciérrate ahí en el templo para que no te vayan a matar. Quiere decir que cuando Nehemías vino, cuando Nehemías estaba reedificando, hermanos, la ciudad, el templo ya estaba reedificado, si ustedes notan, ¿verdad? Quiere decir, hermanos, que sí tenía un lugar donde ir a esconderse. Entonces queda claro, hermanos, que la profecía no se está refiriendo entonces al templo, sino se refiere a la santa ciudad, a Jerusalén. Y ya van a ver ustedes, hermanos, cómo Jerusalén se vuelve, hermanos, el centro de muchas profecías, hermanos, aún en este tiempo y aún para la eternidad. Entonces, hermanos, y Jerusalén, hermanos, miren, el centro del foco de atención ahí en Medio Oriente. Quiere decir, hermanos, que siempre la profecía ha estado latente, y lo único es que muchas personas, hermanos, no se aperciben ni se dan cuenta de lo que está pasando. Pero quiero que oigan esto, hermanos. Entonces, Daniel comienza a narrar que las semanas 70 tienen, hermanos, mucha relación con Jerusalén. Desde la salida de la orden, muy bien, el año 20 de Artajerjes, en el mes de Nisán, a partir de esa fecha exactamente, comienza el conteo profético, hermanos, y comienza, hermanos, Nehemías sale y lleva a su gente y comienza la reedificación. Luego dice, hermanos, que desde ahí hasta el Mesías príncipe, de la profecía, si ustedes se dan cuenta, se va desde la orden de edificar hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas, dice, y 62 semanas. ¿Por qué separa primero 7 semanas y luego 62 semanas? Se lo voy a explicar. La reconstrucción de la ciudad, hermanos, duró 49 años, cabal, 7 años, 7 semanas. Entonces, hermanos, quiere decir que hace proféticamente, ahí está, hermano, la razón por la cual hace una separación de periodos. Pero desde la salida de la orden y desde que se terminó de edificar la ciudad hasta el Mesías príncipe, habrá entonces, dice, 62 semanas. Y eso es correcto. Eso se puede computar perfectamente bien, hermanos. Miren, hay datos exactos, perfectos y exactos, hermanos. 49 años duró la edificación, hermanos, de Jerusalén. Después, hermanos, en el tiempo de Jeremías. No se narra, la Biblia no lo narra si Nehemías estuvo hasta el final. Él pidió un permiso, hermanos, por algunos años. Yo no creo que el rey le hubiera dado permiso que se fuera 49 años. Me imagino que él estuvo algún tiempo, inició la obra y pues estuvo supervisando, tal vez hasta cierta fase. No se menciona que haya estado la totalidad del tiempo allá, pero sí, hermanos, pero sí transcurrieron 49 años, hermanos, que son 7 semanas de años, 7 por 7, 49, hasta, hermanos, la reconstrucción de Jerusalén. A partir de allí, hermanos, hasta el Mesías príncipe hay otras 62 semanas. Pero si ustedes vienen, hermanos, y agarran un lápiz y comienzan a hacer cuentas, Artajerjes, la salida de la orden, hermanos, para ir a edificar Jerusalén fue más o menos, no le voy a dar tal vez ahorita exactos, hermanos, pero más o menos fueron 445 años antes de Cristo. Pero si usted, hermanos, multiplica las 69 semanas por 7 años, le da 483. Y tenemos una diferencia, hermanos, de 38 años. Entonces, hermanos, pareciera que no fue... Si alguien no tiene la revelación exacta de esto, hermanos, aquí puede haber una confusión. Puede decir, aquí falló, aquí algo no está bien. Pero oigan lo que está pasando, hermanos. Dice, desde la salida de la orden para edificar los muros hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Ya expliqué lo de las 7. Ahora, hermanos, expliquemos ese resto. Porque les decía, hermanos, que la salida de la orden fue 445 años antes de Cristo. Pero es que la profecía no dice, hermanos, van a haber 7 semanas y 62 semanas hasta el nacimiento de Cristo. Por eso le digo, pongan la atención a la palabra Mesías príncipe. No dice hasta el nacimiento de Cristo, porque si fuera hasta el nacimiento de Cristo, encontraríamos un error, hermanos, de 38 años. Pero le voy a contar qué pasa, hermanos.
El Mesías príncipe, hermanos, se reconoce, hermanos, a Jesucristo como el Mesías príncipe el día que Jesucristo, hermanos, entró cabalgando en un pollino a Jerusalén como príncipe. Mira, hija de Sión, tu príncipe viene a ti montado en un pollino, hijo de asna. ¿O no dice así la profecía? Si nosotros leemos esa profecía en otra parte, se menciona, hermanos, como que la entrada de Jesucristo como Mesías príncipe va a ser en ese entonces. Recuérdense, hermanos, que para entonces Jesucristo, hermanos, tendría más o menos unos 33 o 34 años. No se puede precisar exactamente esa edad. La palabra de Dios no da datos específicos de la edad de Jesucristo, pero el Señor Jesucristo pudo haber tenido, es más, en los tiempos antiguos, hermanos, las edades no se contabilizaban así por años, sino por décadas. Por eso, hermanos, cuando alguien decía, pues sí, como si los años de nuestra edad son 70 y en los más robustos 80, se cuentan por décadas. Quiere decir que si alguien tenía 80, 81, 82, 83, 84, siempre 80. Es 80. Si tiene 70, 71, 72, 70. Si tiene 41, 42, 40. Cuando la Biblia dice que Jesucristo, pues, se sacan conclusiones de que él tenía como 30 años o 33 años, pueden ser 33, 34, 35. Ahí, hermanos, no podemos ser muy dogmáticos en establecer una fecha, un dato exacto, cuando la palabra del Señor no da datos tan específicos. Pero fíjense bien, hermanos, que lo que pasa. Desde la salida, desde que se terminó de edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá, dice, 7 semanas y 62 semanas. Explicaba, hermanos, que ya sumando las dos periodos da 69 semanas, que equivalen a decir, hermanos, 483 años. Pero desde la salida de la orden hasta el nacimiento de Cristo hubieron 445. Entonces tenemos una diferencia de 38 años. Si nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hubiera tenido 34 años, pensemos así, cuando Él entró cabalgando en Jerusalén, hermanos, entonces había siempre una diferencia de 4 años. Pero si ustedes, hermanos, se dan cuenta que tenemos una diferencia en el calendario gregoriano, tenemos 4 años de error. ¿Sabían ustedes eso? Entre el calendario lunar y el calendario solar. Entonces nosotros, hermanos, venimos arrastrando ya de años, de tiempo, históricamente venimos arrastrando una diferencia de 4 años. Es increíble, hermanos, pero hay una perfección y una perfección exacta. El día, hermanos, que Jesucristo, hermanos, entró montado en un pollino a Jerusalén, se cumplieron, hermanos, pero en ese momento se cumplieron exactamente, sin falla alguna, se cumplieron 69 semanas. Y para que vean ustedes algo importante, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo entró cabalgando en un pollino, esa profecía, hermanos, está anunciada allá en el libro de Miqueas. Jesucristo, hermanos, entró como un Mesías, como el príncipe. Mira, hija de Sión, tu príncipe, tu Salvador viene a ti, cabalgando en un pollino, hijo de asna. La revelación profética, hermanos, apunta, hermanos, a llamarle príncipe a Jesucristo, hermanos, el día que él entró precisamente cabalgando en un pollino. Ahora oigan ustedes, hermanos, porque esto es lo maravilloso. Muchísimos años atrás, hermanos, ¿quién pudo haberle dicho al profeta Daniel, hermanos, que Jesucristo, muchísimos años atrás, hermanos, ¿quién pudo haberle dicho al profeta Daniel, hermanos, que Jesucristo iba a llegar como Mesías príncipe? Y él entró cabalgando como todo un príncipe, hermanos, ahí. Y los niños salían, hermanos, a recibirle, decían, ¡Hosana! Y luego decían algo, y póngale atención, hermanos. Decían los niños, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso lo debió haber dicho la nación de Israel. Desgraciadamente solo lo dijeron los niños, hermanos. Solo los niños, hermanos, se les abrieron los ojos proféticos. Y los niños se dieron cuenta, hermanos, que ese que venía ahí, hermanos, era el Salvador del mundo. Eran los únicos que lo vieron. Los líderes religiosos, hermanos, cuando oyeron a los niños gritar, ¡Hosana!, se molestaron tan grandemente, porque ya he explicado otras veces, hermanos, que la palabra Hosana quiere decir, sálvanos Jehová, te rogamos. Quiere decir, hermanos, que los niños se dieron cuenta que ese que iba montado en el pollino, hermanos, era Jehová, el Jehová del Antiguo Testamento. Iba cabalgando en un pollino y los niños, hermanos, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero claro, tal vez no queriendo, pero sí lo identificaron. Y los niños gritaban, ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Le voy a contar algo que es importante también saberlo, hermanos. El pueblo judío, hermanos, antes de que viniera Jesucristo, hermanos, ya esperaban al Mesías. Ellos, esa revelación, hermanos, por eso les digo, eso de la semana 70 de Daniel, hermanos, no es algo, hermanos, que fuese ignorado. Eso el pueblo judío lo sabía. Ellos, hermanos, llevaban sus cuentas. Es más, ¿saben ustedes, hermanos, qué le dijeron a Juan el Bautista? ¿Qué llegó la gente a decirle? Eres tú el que había de venir. Han leído ustedes, ¿verdad? Eres tú el que habría de venir, le dijeron. ¿Y por qué creen ustedes que le preguntaron eso?
Desde luego estaban esperando a alguien, ¿verdad? Desde luego, hermanos, le fueron a preguntar, ¿eres tú el que había de venir? ¿Eres tú? No, no soy yo. Detrás de mí viene otro que es más poderoso que yo. Quiere decir, hermanos, que en el pueblo sí había una expectativa. ¿Por qué cree usted, hermanos, que las multitudes salían al Jordán? Porque todos, hermanos, pensaron que ya era el Mesías. Quiere decir, hermano, de que si las grandes multitudes se agolparon en el Jordán, hermanos, es porque ya en el pueblo judío, hermanos, ya había una ansiedad, ya había la expectativa. Ellos eran conocedores de las semanas 70 de Daniel. Ellos conocían la profecía. Y sabían, hermanos, que el tiempo ya concordaba para esa época. Ellos no tenían exactamente en qué momento, pero sabían. ¿Por qué cree usted, hermanos, que llegaron los Reyes Magos? ¿Quiénes eran los Reyes Magos? No voy a entrar en análisis, hermanos, pero quiero que ustedes me entiendan esto. En primer lugar, he explicado otra vez, hermanos, que los Reyes Magos no tienen que ver nada con Dios. Los magos eran paganos, eran caldeos de religiones paganas. Hoy, hermanos, la religión venera a los magos y los vuelve casi santos. Pero quiero que me entiendan, hermanos, que los Reyes Magos eran paganos. Era gente, hermanos, que practicaban la religión caldea. Practicaban una religión que Dios no aprueba. Por eso, hermanos, es que cuando Nabucodonosor tuvo aquel sueño, dice que mandó llamar magos y encantadores. ¿Lo ha leído, verdad? Si ellos venían de ahí. Pero le voy a contar qué pasaba, hermanos. Daniel no era ningún sencillito en Babilonia, hermanos. Daniel era un príncipe. Era considerado, hermanos, como el tercer hombre ahí en Babilonia. A causa, hermanos, de la exaltación que Dios le dio en Babilonia. Y era un profeta. Él, hermanos, después de haber revelado el sueño a Nabucodonosor, Dios lo puso como alguien grande. Sus escritos, sus enseñanzas, la gente admiraba. Y Daniel, hermanos, era reconocido, hermanos, en Babilonia como alguien que tenía el espíritu de los dioses y en quien había revelación. Estas sectas paganas, hermanos, me imagino yo, hermanos, que tenían apuntes de todo lo que Daniel decía, porque eso era importante para ellos. Si Daniel era venerado, hermanos, como un hombre sabio. Allá en Babilonia, hermanos, quedó escrito algo. Esa semana 70 de Daniel no era ignorada por los magos de Babilonia. Y allá en Babilonia, hermanos, estos magos, hermanos caldeos, que vienen de la región de Babilonia, dice, hermanos, es que el tiempo de su nacimiento ha venido. ¿Ah? Es que el tiempo, y se recuerdan cuando pasaron los magos, hermanos, y pasaron viendo a Herodes, es que su estrella hemos visto y el tiempo de su venida. O sea que ellos analizaron matemáticamente las revelaciones de Daniel. Esa profecía de Daniel estaba bien dicha, hermanos. Y la conocían varios, hermanos, y miren, la conocían hasta aquellos allá en Babilonia, en Caldea. Los Reyes Magos, hermanos, ya tenían conocimiento de todo esto. Y llegaron, hermanos, porque eran estudiosos, eran gente preparada, eran gente que se especializaba en cosas ocultas y en muchas cosas como estas. Ellos sabían, hermanos, acerca de la venida del Mesías. Pero les voy a contar algo, hermanos. Y les voy a decir, hermanos, ¿por qué no vayan a pensar ustedes que estos eran unos hombres de Dios? Los magos, hermanos, eran magos, pues eran magos caldeos. No trate usted de volverlos santos. Aunque hoy, hermanos, mucha gente religiosa hasta casi los venera, así como ustedes me lo oyen. Es por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Pero hay mucha gente religiosa, mucha gente cristiana hoy, hermanos, que casi ennoblece a los magos, hermanos, como algo bueno. Y les voy a contar que no. Ellos, hermanos, cuando llegaron allá a buscar al Cristo que había de nacer, en primer lugar, hermanos, llegaron a reportarse con Herodes. Y estaban ellos decididos a darle la información a Herodes. Y Herodes andaba buscando para matarlo. Herodes quería matarlo en cuanto supieran dónde estaba. Ay, cuando lo hayan, ahí me vienen a avisar porque yo necesito adorarle. Y si los magos, hermanos, no pasaron de regreso reportándose con Herodes, fue porque el ángel del Señor les tuvo que hablar en la noche y les tuvo que decir que se fueran por otro lado. No crean ustedes, hermanos, que fue porque fueran hombres de Dios, fue porque el ángel del Señor los desvió para que no fueran a hacer lo que habían pensado hacer, porque ellos iban a pasar, sí, cuando nosotros lleguemos te vamos a pasar a decir, ¿va? Entonces, hermanos, lo que yo quiero que quede claro en esta hora, hermanos, es que el advenimiento del Mesías, hermanos, era algo que no era tan, como que dice, era algo, hermanos, que era una profecía tan grande, hermanos, tan grande que todo el mundo lo esperaba. Por eso, hermanos, es que el pueblo judío, cuando Juan el Bautista comenzó, hermanos, y comenzó a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y comenzó con un tremendo mensaje, llegaban las multitudes, hermanos, dice que llegaban al Jordán, y estaban impactados, y enviaban ahí comisiones, y llegaban de los líderes, y llegaban, mira, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú el que habría de venir? Quiere decir, hermanos, que sí había una expectativa del Mesías. Yo creo que para eso, hermanos,
Hay muchas fuentes más donde podemos deducir que sí había una expectativa, la gente esperaba al Mesías, había algo ya. Y Juan el Bautista decía, no, no soy yo no soy. Pero la expectativa del Mesías, hermano, ya estaba dada. Entonces, hermanos, quiere decir que la semana 70 de Daniel no era un libro, hermanos, el libro de Daniel no era un libro, hermanos, ignorado por los judíos. Ellos sabían y tenían contabilizado estas fechas. Entonces, hermanos, dice, desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Eso los judíos lo supieron bien, bien. Con solo, hermanos, que ellos hubieran hecho cuentas de que Jerusalén se terminó en 49 años, que eso sí es comprobable, se sacan conclusiones. Quiere decir que si hubieron 7 semanas en la reedificación de Jerusalén, es lógico que las otras 62 semanas restantes tienen que referirse a años. Y entonces, contabilizando los años, ellos sabían, hermanos, que ya era el tiempo, estaban ya merodeando el tiempo, hermanos, de la venida del Mesías. El pueblo de Israel, hermanos, estaba agobiado por la imposición romana, por el peso de Roma encima de ellos. Ellos anhelaban la llegada del Mesías porque ellos sabían que el Mesías iba a ser un libertador. Entonces, hermanos, el pueblo judío, vuelvo a repetir, estaba ya anhelando, ya había una expectativa, hermanos, el anhelo del Mesías estaba ya dado. Pero dice aquí, hermanos, vuelvo otra vez a leer el verso 24, dice verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Quiero seguir con esto del Mesías príncipe. Cuando Jesucristo, hermanos, entró como Mesías príncipe cabalgando en un pollino y entró a Jerusalén, hermanos, donde se cumplieron perfectamente las 62 semanas, las 69 semanas, después, hermano, de que Jesús entró al templo y fue a sacar a los que vendían palomas, dice que los niños entraban y alababan, y el Señor, hermano, solo llegó a eso, e inmediatamente después de que estuvo ahí un rato y compartió y dio la palabra en el templo, se subió a un monte, hermanos, y dio una profecía. Aquí el Señor Jesucristo actuó como un gran profeta, hermanos, como un gran profeta. Vino el Señor, hermanos, y después de haber sacado a los cambistas, y después, hermano, de que el pueblo, de dar la palabra, dice que le tenían miedo, y el Señor se subió a un monte, hermanos, y profetizó sobre Jerusalén. Y póngale atención, porque ahí, hermanos, allí se cerró con broche de oro el periodo de 69 semanas. Vino Jesús, hermanos, y oigan bien, para que vean ustedes que la profecía, hermanos, es certera. Vino Jesús, hermanos, y se paró y se subió a un monte donde pudo ver la ciudad, y comenzó el Señor, hermanos, a profetizar: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y comienza Jesús a decir aquello: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Por tanto, tu morada será dejada desierta. Y aquí volvió a darle vida a la otra parte de la semana 70 de Daniel. Y vendrá un príncipe que devastará la ciudad, dijo. Y aquí está concordando, miren, hermanos, concordando con la profecía de la semana 70. Jesús, hermanos, se sube al monte, cuando ese fue inmediatamente después, si usted lee en la Biblia, inmediatamente después de que Jesús entra cabalgando en un pollino, entra al templo, vacía el templo, luego, hermanos, da la palabra y se sube a un monte ese mismo día, en ese mismo momento, después. Sube a un templo, a un monte, y de ahí, hermanos, comienza a profetizar sobre Jerusalén y se cierra la semana 70, la semana 69 de Daniel. Bien, hermanos, y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. Y luego dice: por tanto, tu morada será dejada desierta y no me veréis más. Oiga esa palabra, hermanos. Y no me veréis más, les dijo a Jerusalén. Le profetizó a Jerusalén: no me veráis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora escuche esto, hermanos. Jesucristo, hermanos, aquí cerró con broche de oro 69 semanas. Pero miren, hermanos, qué perfección, perfecta la palabra de Dios. Y le advirtió al pueblo judío, le advirtió a Jerusalén, que no lo iban a volver a ver nunca más hasta que no dijeran: bendito el que viene del Señor. Hasta que ese pueblo judío, hermanos, que ahorita está en Medio Oriente, hermanos, dándose guerra con medio mundo, hasta que ellos, hermanos, no reconozcan a Jesucristo como el príncipe de los príncipes. Hasta que no solo sean los niños los que tiendan los mantos, sino que el pueblo judío, hermanos, diga: bendito el que viene en el nombre del Señor, y reconozcan a Jesucristo como el Salvador del mundo, como el Salvador de ellos, como el Señor de señores, como el Dios vivo y verdadero. Hasta que Israel, hermanos, no lo reconozca de corazón, hermanos, y miren, se dobleguen y no digan: bendito el que viene en el nombre del Señor, hasta entonces no van a volver a ver el rostro de Jesucristo. No lo van a ver. Y Jerusalén, hermanos, para Dios ahorita nada más está cumpliendo, hermanos, un periodo
algo se está fraguando ahí, pero ahorita en este momento, hermanos, no tiene importancia. Vuelvo a repetir que para Dios Jerusalén tiene importancia solamente cuando ahí está establecido un remanente bien definido, una nación bien definida, y ahorita no lo es. Ahorita son blasfemos, ahorita, hermanos, ellos maldicen a Jesucristo, ahorita maldicen a los apóstoles y maldicen, hermanos, las obras del Evangelio. Y todo eso, hermanos, todo ese show del sepulcro santo, que el aposento alto y todo eso, es comercio. Ellos no creen en eso, es comercio, turismo. Pero ellos no creen en eso ahora. Pero para llegar al momento, hermanos, el Señor dijo, no me veréis más hasta que no digáis, Baruch Jabá, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor, hermanos, advirtió que Israel no lo volvería a ver más hasta que no reconociera a Jesucristo como el Salvador, como el Hijo de Dios. Y Jesús lo profetizó. No me veréis más hasta que no digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, hermanos, aquí, como que dice, hasta aquí termina el periodo profético, 69 semanas. Pero luego, hermanos, dice algo más. Ahora, esa semanita que hace falta, y de eso, hermanos, casi muy pocos predican, porque hay muy poca revelación. Y esto es importante, hermanos, que quede claro para nosotros. Leamos allí, volvamos otra vez al libro de Daniel. Versículo 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y luego dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Qué tremenda esa profecía, hermanos. Después de que Jesús, hermanos, profetizó en Jerusalén y se subió al monte, ¿saben qué pasó? Al día siguiente, hermanos, preso y rumbo a la muerte. Cabal, se cumplió la profecía. Cabal. En la profecía, hermanos, donde Jesús profetizó sobre Jerusalén, allí, hermanos, se está cerrando con broche de oro el periodo de 69 semanas. Pero aquí dice, después de las 62 semanas, porque después de esto, hermanos, ya, como que dice, ya Jesús es entregado para ser muerto. Pero las 62 semanas, después de las 7, se cumplieron, hermanos, precisamente aquí, cuando Jesús profetizó sobre Jerusalén. Ahí terminó el periodo profético de 69 semanas. Pero luego dice, hermanos, y después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Explico esto, hermanos. Esa expresión, mas no por sí, es una expresión, hermanos, las traducciones de hebreo a español a veces son un poco difíciles de comprender ahí. Pero lo que está dando a entender, hermanos, con eso de mas no por sí, quiere decir mas no por culpa, no por su propia culpa, no por haber cometido un error. Por eso dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías príncipe, mas no por sí, o como dice, sin causa, sin motivo, sin razón. Eso quiere decir mas no por sí. Entonces, hermano, dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías príncipe, mas no por sí, mas sin causa. Y luego dice, y aquí, hermanos, en el siguiente párrafo se pasa de una vez a la profecía que Cristo advirtió. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 70 años después, hermanos, Tito, el emperador romano, un general romano, estaba entrando con tremenda cantidad de tropas, hermanos, para inundar Jerusalén y destruirla, y arrasar y quemarla y devastarla y arrancar hasta los cimientos. Arrancaron todo, mi hermano, lo devastaron y no quedó nada de nada. Y Jesús lo había dicho, no quedará piedra sobre piedra. Y se cumplió. Y las mujeres eran muertas y los niños de pecho los estrellaban en las paredes. Llegaron con un odio los romanos y destruyeron la ciudad, hermanos, con gran odio. Se cumplió lo que Jesucristo les profetizó y lo que Daniel también advirtió aquí. Desen cuenta, hermanos, como dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Así fue, hermanos, hasta que lo rindieron, hasta que murieron miles de judíos ahí. Fue una masacre, hermanos, una cosa horrible, hermanos, una cosa tremenda. Y se cumplieron las palabras de Jesucristo, y también se cumplieron las palabras que los mismos judíos se profetizaron a sí mismos.
Cuando iban a matar a Jesús, Pilato les dijo, este hombre es inocente, yo me voy a lavar las manos, porque yo soy limpio de la sangre de este justo. Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así dijeron todos ahí, hermanos. Qué palabras más agresivas. Esas palabras se les cumplieron literalmente, hermanos, 70 años después. La maldición de Dios cayó. Y el pueblo, hermanos, de ahí fue disperso para dejar de ser pueblo durante muchos miles de años, hasta hace poco que fue otra vez 1948, que volvió otra vez a aparecer en escena Israel, solamente, hermanos, para prepararse para la última semana que le toca vivir. Porque entre las 69 semanas, hermanos, y esta ultimita, que es la 70, hay un periodo, hermanos, hay un periodo muy grande. Hay un periodo, hermano, de casi 2000 años. Y durante ese periodo, hermanos, es entregado a la iglesia, hermanos, porque Dios va a salvar a la iglesia gentil. Ese es nuestro tiempo. Ese es el tiempo de la iglesia. Ese es el tiempo de la esposa del Cordero. La iglesia, hermanos, tiene que ser arrebatada y quitada de aquí, de esta tierra. Tiene que desaparecer, hermanos. Y cuando la iglesia gentil desaparezca, y el apóstol Pablo habla de ello, cuando dice, hermanos, que tiene que llegar a la plenitud de los gentiles para que Dios se vuelva otra vez por Israel, es cuando comienza la última semana. Porque esta semana 70, si ustedes leen al principio, dice, está sobre tu pueblo, Israel, no es sobre la iglesia. La iglesia no es Israel, pues. Y la iglesia es la iglesia, Israel es Israel. Y el Señor le ha dicho, hermanos, a Daniel que las 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad, ¿verdad? Tu pueblo y la santa ciudad, Jerusalén. Entonces, quiere decir, hermano, de que estas 70 semanas atañen al remanente, al pueblo de Dios judío y a la nación, a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén. Entonces, hermanos, aquí dice, bueno, ya pasamos ahora el juicio es, hermano, la devastación de Jerusalén por el emperador, este general romano, Tito. Y luego dice en el verso 37, póngale sentido, y por otra semana, solo que, hermanos, por otra semana, es un periodo de casi 2000 años, hermanos, casi 2000 años. ¿Y por qué, hermanos, la semana dejaron de funcionar? Hermanos, porque entonces desapareció el pueblo judío de la escena. Ahora, hermanos, quiere decir que el pueblo, hermanos, tiene que volver a aparecer. Por eso, hermanos, Jesucristo dijo así: cuando ustedes vean que la higuera ya florece, sabéis que el tiempo está cerca. En otras palabras, cuando ustedes vean que Israel vuelve a aparecer otra vez en este mundo, sepan ustedes que se está acercando ya al final de todas las cosas. Quiere decir, hermanos, que Jesucristo advirtió que la aparición de Israel sí iba a ser determinante para el final de todas las cosas. Entonces, hermanos, aquí viene la última semana y quiero que entremos a la explicación de la última semana. Vean, hermanos, como dice en el verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Punto y final. Y ahí se ha cumplido, hermanos, todo para que se cumpla lo que dice al principio, para poner fin al pecado, para expiar todo. Cuando Jesucristo apareció, ¿sabe qué dijo Juan el Bautista de él, hermanos? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿de dónde dijo? Del mundo. Quiere decir, hermano, de que sí, se cumple la profecía de Daniel. Dice, hermanos, que es para poner fin al pecado. Jesucristo, ese Mesías, iba a aparecer para ponerle fin al pecado. Y Juan el Bautista lo dijo de él: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora, hermanos, han pasado cerca de 2000 años, hermanos, y como Israel no existió, durante 2000 años casi, hermanos, Israel no existió como nación. Ay, hermanos, hubo un pueblo palestino y otros, pero Israel como nación no existió hasta que fue otra vez decretada como nación, fue autorizada como nación y comenzó a ser reconocida como nación en el año de 1948. Entonces, hermanos, quiere decir, hermanos, que, pero ¿por qué no comenzó? La pregunta es, ¿por qué no comienza la última semana ahí, cabal, en 1948? Es muy sencillo, hermanos, porque Jesucristo fue muy claro al decir: no me veréis hasta que no digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que Israel, hermanos, no reconozca a Jesucristo, en ese momento, hermanos, no comienza a contar la última semana. Entonces, hermanos, vean cómo dice, porque eso es importantísimo. Dice, hermanos, en el verso 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto. ¿Con quiénes dice? Con muchos, pero estamos hablando de judíos. Esos muchos, hermanos, que está mencionando aquí son los 144,000 sellados. Eso lo puede leer usted en la revelación de Apocalipsis. El Señor, hermanos, va a apartar un remanente en Israel.
Yo me imagino, hermanos, que el Señor ya los de antemano ya los está preparando, si no están ya por ahí, como quien dice, para entrar en escena. Ni ellos mismos lo han de saber. Pero es que la palabra de Dios, hermanos, de alguna forma les está llegando. Quien quita, hermanos, Dios nos esté usando de alguna forma para transmitir la palabra y que la revelación les vaya llegando de alguna forma y comience a haber una comprensión, hermanos, de la verdadera revelación de la palabra de Dios. Pero miren, hermanos, tendrá que haber entre ellos, hermanos, judíos, hermanos, fieles, creyentes, sinceros, hermanos, conocedores de la palabra de Dios y de la profecía, que van a reconocer a Jesucristo, hermanos. Si lo tienen, al fin se les va a lograr el entendimiento, como que va a ser quitado el estorbo de la mente. Pero eso no va a suceder, hermanos, mientras que usted y yo estemos aquí. Así que, hermanos, tranquilo, porque la última semana no comenzará mientras usted esté vivo aquí en la tierra. Mientras nosotros estemos vivos aquí, esa semanita no comienza, porque esa última semana atañe al pueblo judío. Tal vez, hermanos, sin perder ahí donde estamos en el libro de Daniel, para comprender un poco mejor las cosas, pasémonos al libro de Romanos, Romanos capítulo 11. Si ustedes leen, hermanos, el capítulo 11, desde el verso 11 en adelante, ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que Pablo comienza a hablar aquí del pueblo judío, y está diciendo cómo Dios lo tuvo que quitar, lo tuvo que arrancar, y en lugar de ellos puso a la iglesia gentil, al pueblo gentil. Miren cómo dice, hermanos, rápidamente, tal vez esto no va a haber mucha oportunidad. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, dice Pablo, pero por su transgresión, ¿qué vino? La salvación de los gentiles. ¿Qué le parece? ¿Verdad que es clara la palabra? Quiere decir, hermanos, que la caída de Israel sirvió, hermanos, para incrustar dentro de la salvación a una iglesia gentil, que es esta iglesia, hermanos, que ha estado, hermanos, aquí pues tratando de buscar el evangelio durante casi 2000 años. Dice, hermanos, en ninguna manera, dice, pero por su transgresión vino la salvación a las gentiles para provocarles, ¿a qué dice? Durante 2000 años Dios ha estado provocando a celos a Israel para que lo reconozcan a él como el Mesías, pero no han querido. ¿Qué le parece, hermanos? 2000 años de provocación. Dios, hermanos, estaba de salvar gentiles y está salvando al Señor gentiles. Y aproveche usted, hermanos. Tenemos que aprovechar, hermanos, que Dios en su infinita misericordia endureció a Israel, hermanos, para que haya una iglesia gentil que se salve. Pero el corazón de Dios, hermanos, está por su pueblo Israel. Dios va a volver por su pueblo Israel. Pero mientras eso sucede, hermanos, ahora está salvando Dios una iglesia gentil. Y dice, hermanos, por la transgresión de ellos vino la salvación a los gentiles. Verso 12, dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo. Pero oiga que esto, hermanos, oiga lo que dice Pablo. Como que dice, si la caída de ellos es la salvación de todo el mundo. Por eso dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Quiere decir, hermanos, que la oportunidad de salvación para el mundo está ahora que el pueblo de Israel se ha endurecido. Entonces dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Pónganle atención, hermanos. Según la palabra de Dios, Israel será restaurado otra vez. Eso no ha sucedido todavía, pero está escrito. Está escrito, hermanos, y lo que está escrito se va a cumplir. Dice, hermanos, que si la caída de Israel provocó la salvación, hermanos, en el mundo, ¿cuánto más, dice, no será su restauración? Ya van a ver lo que dice la Biblia. Sigo leyendo, dice, porque a vosotros hablo gentiles. Ahora aquí Pablo le va a hablar a los gentiles, a la iglesia gentil. A vosotros hablo gentiles, dice Pablo, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Como quien dice, no quiere decir, hermanos, que durante este periodo de la iglesia gentil algunos judíos no se han incluido dentro de ella. Sí, hermanos, han habido judíos dentro de la iglesia gentil. Es más, la iglesia comenzó con judíos, ¿sabían ustedes eso? Porque, hermanos, Pablo era judío, los apóstoles eran judíos. Ellos predicaron, y ¿sabe usted cuántos aceptaron, hermanos? 8000 personas en las primeras prédicas de judíos. Quiere decir, hermanos, que la primera iglesia que existió era de judíos. Entonces, la iglesia comenzó con judíos, pero luego se proyectaron hacia los gentiles, porque esa fue la orden de Dios. Pedro llegó, hermanos, a la casa de Cornelio, y el evangelio, hermanos, comenzó a ser predicado hacia los gentiles, y Pablo se levantó, hermanos, para predicarle a muchas ciudades romanas: Tesalónica, Corinto, Éfeso, Tiatira, Pérgamo. Pablo, hermanos, fue a predicar a muchas naciones romanas que eran pueblos gentiles. Entonces, hermanos, pero la iglesia comenzó con judíos, y a lo largo de la historia, hermanos, también han habido judíos que se han incorporado a la iglesia, han recibido a Jesucristo, y tal vez ya no tanto buscando, hermanos, bajo la ley, sino encontrando a Jesucristo bajo el evangelio, porque ahora, hermanos, a Jesucristo ya no se le puede encontrar bajo la ley.
Los judíos, hermanos, que van a ser incluidos, hermanos, dentro de la última semana, no es que lo van a encontrar bajo las prácticas antiguotestamentarias, porque Dios no va a echar marcha atrás, hermanos. Cuando Dios, hermano, dijo, lo que ya pasó, porque el Antiguo Testamento el Señor lo da por fenecido. No va a volver el Señor solo porque Israel no lo quiere soltar, va a volver Dios al Antiguo Testamento. No lo va a hacer, hermanos, porque Dios no es hombre para que mienta. Él no se arrepiente de lo que ha hecho. El pueblo judío es el que se tiene que arrepentir, Dios no, hermanos. Es Israel el que se tiene que arrepentir y reconocer a Jesucristo como el Salvador del mundo. Cuando lo reconozcan, hermanos, entonces, ¡pum!, comienza, hermanos, la restauración de Israel. Pero entonces sigo la palabra, sigo leyendo, hermanos, dice, en el verso 15, porque, escuche, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, oigan, hermanos, qué tremendo, ¿qué será su admisión? ¿Verdad, hermanos, que hay tanto énfasis en la profecía que va a volver a ser admitido otra vez Israel? Habla de restauración, admisión, eso no lo podemos ignorar. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? No, hermanos, cuando Israel, hermanos, reconozcan a Jesucristo, el gran poder de Dios y el bautismo del Espíritu Santo sobre una nación judía, se van a levantar, hermanos, como jamás los gentiles lo hicieron, hermanos, para predicar el evangelio en el mundo. Esa prédica, hermanos, va a sonar, va a sacudir el mundo, hermanos. El mundo va a ser sacudido por la prédica, hermanos, de estos dos testigos. Esa iglesia judío-gentil que va a existir en los días de la gran tribulación, hermanos, cuando usted y yo ya no estemos, porque la iglesia gentil tiene que ser arrebatada, usted y yo tenemos que desaparecer de escena para que entre en función lo otro.